Ahí sí. Ok, vamos a partir entonces. Lo primero, darle la bienvenida a la primera unidad del curso de Ciencia de los Alimentos. Y vamos a partir con la unidad del agua. Lo que vamos a ver hoy día es el proceso de congelación y descongelación, que un poco ya les va a ayudar a entender la tarea que les pedí en la semana que hiciera. ¿Cuál va a ser nuestra hoja de ruta el día de hoy? A ver si me funciona esta cosa, no está funcionando. Ahí sí. Lo primero que vamos a ver es ver la molécula de agua. Esto es un poco de repaso, me imagino que ustedes la van a ver en química. Les voy a decir que voy a apagar la cámara porque tengo el internet súper inestable. Entonces, no quiero que se me caiga, por si acaso. Ahí. Vamos a ver, vamos a, ¿cómo se llama? A ver lo que es la molécula de agua que yo asumo que la vieron en clase de química. Vamos a ver un poco, pero de forma muy por encima, lo que son las funciones del agua dentro de la célula, y después nos vamos a abocar en lo que es el congelamiento, las características y lo que es el proceso de descongelamiento. Como ustedes son tantos, y no alcanzo a ver el chat y si se levantan la manito, no, prefiero que me interrumpan y metan su cuchara con micrófono abierto, para que así nos vamos conversando. Entonces, lo primero, la molécula de agua es una molécula súper chiquitita, es muy amigable, que está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno, y que tiene ciertas propiedades físicas. La primera es que le va a dar la característica que puede tener 3 estados físicos, que es sólido, líquido y gaseoso, pero además de eso, color no tiene, sabor no tiene, o es insípido, o es lo que nosotros decimos sabor a agua, que no tiene nada que ver con el sabor asqueroso del agua potable. Es sabor a agua, que no tendríamos cómo describirlo. No debe tener olor. Y sus temperaturas entre el punto de congelación y el punto de ebullición es súper amplio. Su punto de congelación es 0 grados y su punto de ebullición es 100 grados. Y este amplio rango que tiene de encontrarse en estado líquido, desde el 0,1 grado hasta el 99,9 grados Celsius, hace que el agua se mantenga líquida. Es el medio ideal para que los organismos vivos se mantengan vivos, valga la redundancia. Y vamos a tener microorganismos que van a poder vivir a temperaturas muy bajas y a temperaturas muy altas. Por lo tanto, el rango de microorganismos que les favorece el agua es enorme. Y eso hace que sea el solvente estrella que se encuentre en todos los organismos y a todos nos sirve. Pero además de eso, el agua, dentro de sus características físicas, tiene un comportamiento súper anómalo, que corresponde a la densidad del agua. Yo les pregunto a usted, ¿cuál es la densidad máxima del agua? 1, ¿cierto? Esa densidad máxima del agua, que es 1, que ustedes bien me lo acaban de decir, es la densidad que tiene el agua a 4 grados Celsius, y que es 0,999 periódico, y lo que lo aproximamos a 1. Pero a 0 grados Celsius, el agua tiene una densidad de 0,9 gramos por centímetro cúbico, y esto hace que que el hielo flote, y que además se produce un incremento en un 9% cuando se forma el hielo. ¿Alguna vez en un acto supremo de inteligencia han metido, a mí me ha pasado, han metido una botella de vino o de repente una botella de agua en envase de vidrio a congelar y que lo hayan sacado y se les haya quebrado o haya explotado? Sí, ¿cierto? O sea, yo creo que ha pasado muchas veces de que uno mete una botella de vino o una botella de agua o algo en un envase de vidrio y lo mete a congelar y ¡ta! Explota adentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando metemos el líquido, en el momento que pasa al estado sólido, se produce un incremento
También pasa con la cerveza y con el vino y con, bueno, la cerveza tiene agua. Todo lo que tenga incluido agua, y no estoy pensando en bebidas gaseosas, ojo, por si acaso ahí me pueden poner bebidas gaseosas, no, porque ahí está actuando el gaseoso, que tenga agua, se va a producir en el momento que se forma el hielo un incremento en un 9% y eso hace que el envase que lo tiene se rompa. Y ese incremento en un 9% tenemos que tenerlo en cuenta, pero que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si nos metemos a la molécula, que es a la molécula de agua, que os digo, es una molécula súper tierna, es chiquitita, tiene un oxígeno, 2 hidrógenos, un peso molecular de 18, con una forma que es angular, y que por la estructura que tiene le permite formar estructuras tridimensionales como el hielo, y que también por la estructura que tiene y por ciertas características que ya las vamos a ver, permite que forme enlace, que se disuelva, que pueda solvatar a ciertos compuestos iónicos porque lo tiene rodeado, etc. Entonces, es una molécula sumamente amigable y, como les digo, es piola, es chiquitita. Y tiene esta característica. Y según eso que ustedes están viendo en pantalla, ¿qué es la característica que les permite formar estructura? Según eso que ustedes están viendo ahí. La polaridad. Más que, ay, no sé qué hice, perdón, algo hice mal, espérese. Ahí, yo quería hacer otra cosa, era esto. Más que la polaridad, que sí, pero ¿qué es lo que es? La polaridad va... ¿Dipolo? ¿Cómo? ¿Dipolo? Exacto, tiene la capacidad de formar dipolo. ¿Y qué significa que sea un dipolo? Que dentro de la molécula hay una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Exacto. Y si tengo la característica de un dipolo y tengo polaridad, ¿qué es lo que le permite hacer estructuras a la molécula de agua? Disolver sustancias. Disolver sustancia. Pero, ¿qué más? ¿Cuál es, para disolver la sustancia, qué es lo que tiene que hacer? Lo dijeron Renate, que pasó piola. ¿Formar iones? Haces. Enlaces, pongan enlaces, iones, ¿qué otra cosa más creen ustedes? Puentes de hidrógeno. Exactamente, puentes de hidrógeno. La capacidad de formar puentes de hidrógeno. Y también, sí, excelente, Teodora, y puentes de dispersión, puentes de hidrógeno, la fuerza de dispersión del hondo. ¿Y cuál sería otro tipo de fuerza más que pueden interactuar? ¿Van der Waals? Las fuerzas de Van der Waals. Todas esas permiten, ¿cómo se llama? Formar los puentes de hidrógeno, y esto hace que se puedan formar estructuras, las sólidas, las líquidas, las gaseosas, y además permite el hecho de poder solvatar, por ejemplo, cuando se disuelve sal en agua, no es que se formen enlaces, sino que se forman, ¿qué cosas hacen los puentes de hidrógeno? ¿Cuál es la característica de un puente de hidrógeno o una fuerza de dispersión de London o una fuerza de Van der Waals? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se definen? Exacto, Benjamín. Son interacciones y electrostática. ¿Y eso qué significa ahora en castellano moderno? Estas interacciones, ¿qué se produce? ¿Cómo son? Cuando yo interactúo con alguien, ¿cuál es la característica que tiene? Son Son débiles. interacciones de corta duración, ¿o no? No necesariamente, pueden ser de larga duración, bastante estable en algunos casos. De hecho, el ADN, dentro de su estructura, hay una parte que está formada por puentes de hidrógeno y es súper estable. Xiomara dice que se atraen. Perfecto, se atraen. Pero ¿cuál es la característica de esta atracción? Lo de los puentes de hidrógeno, si no me equivoco, eran fuertes. ¿Cómo? Los puentes de hidrógeno no eran una fuerza, vale la redundancia, fuerte.
Exacto, es una fuerza. Y esta atracción, ¿hasta qué momento se produce? ¿Qué pasa si ustedes están parados en el metro? No en el metro, no, en la calle, y se les acerca una persona a 1 metro de distancia, pero después se comienza a acercar mucho, ustedes no la conocen, nunca la han visto en su vida, en su perra vida la han visto, y se les acerca, se les acerca, se les acerca. ¿Cuál es el gesto técnico que ustedes hacen? Me voy, me alejo. Aquí Repulsión. dice, ¿cómo? Repulsión. Repulsión. Llega un momento que estas interacciones tienen la característica de atracción y repulsión. No siempre, si no formarían enlaces, si se acercan mucho, se van a haber repulsión entre ambas y se van a alejar. Por eso es el choque entre las moléculas, se acercan y se van, se acercan y se van. Si no serían enlaces. ¿Se entiende? Sí, Valentina, uno lo mira feo, sí. Pero se entiende cuál es la idea, que estas interacciones que son electrostáticas son fuerzas de atracción y de repulsión. Se mantiene una distancia y cuando es mucha, se produce la repulsión entre estas. ¿Queda clara la idea de estas fuerzas de Van der Waals, de las dispersiones de London y de los puentes de hidrógeno, cierto? Súper. Entonces, como bien ustedes decían, que tienen esta capacidad de formar dipolo, hace que el agua sea un excelente solvente, porque va a tener esta capacidad de disociarse y el agua va a reaccionar con el agua, siendo soluto el agua, siendo solvente el agua, y se va a disociar y vamos a tener que se va a formar un grupo hidroxilo que va a tener carga negativa, y vamos a tener el grupo de los protones que va a tener carga positiva. Y esta capacidad de disociación que tiene el agua permite que en el interior de la célula, aquí ya nos empezamos a meter dentro de la célula, ocurran reacciones químicas y enzimáticas. Lo mismo que ocurre cuando ustedes echan azúcar en agua o sal en agua, que se produce esta solvatación dentro de la célula, van a ocurrir reacciones químicas y enzimáticas donde el agua puede ser partícipe o solamente ser el medio donde se produzcan las reacciones. Entonces, vamos a tener 2 tipos de propiedades que van a ayudar a que se produzcan ciertas cosas, entre comillas, dentro de la célula. Una, vamos a tener las propiedades físicas, que va a hacer que este amplio rango de temperatura que se está en estado líquido va a hacer que crezcan los microorganismos y además, y ojo con esto, el comportamiento anómalo que va a tener la densidad. Y por otro lado, vamos a tener la capacidad de tener la formación de estos puentes de hidrógeno, o las fuerzas de dispersión de London, o la fuerza de Van der Waals, y la capacidad de disociación que tiene el agua va a hacer que dentro de los alimentos se observen ciertas características. Entonces, con estas características, el agua va a tener funciones una vez que nos metemos dentro de la célula, organismos vivos o los alimentos, y una de ellas es el transporte de sustancias nutritivas y de desechos. O sea, hay un intercambio desde el intra al extracelular, donde van a entrar nutrientes y van a salir todo el desecho que se requiere eliminar, sale al extracelular. Va a entregar el medio para que se produzcan reacciones bioquímicas, donde ella puede ser parte de la reacción, o solamente, como yo les decía, dar el medio para que la reacción ocurra. Y por otra parte, va a determinar las reacciones entre macromoléculas, o sea, entre las proteínas o entre los aminoácidos que tienen las proteínas, que se formen micelas, en el caso de los lípidos, para que estos no se encuentren dentro. O sea, va a hacer que las macromoléculas que tienen nuestra célula reaccionen o se protejan del medio en el cual se encuentran. Ustedes cuando tengan dudas, ahí se meten su cuchara nomás. Entonces,
Y aquí nos vamos metiendo a la parte de los alimentos. Siempre tienen que tener en cuenta que un alimento, en este caso vamos a dejar de lado los alimentos procesados, van a ser alimentos que van a estar formados por un tejido animal o por un tejido vegetal. Y cuando estamos hablando de un alimento que venga de origen animal, vamos a estar hablando de la musculatura y las condiciones que este alimento se va a encontrar van a ser anaeróbicas. ¿Qué significa esto, que estemos en condiciones anaeróbicas? Y oxígeno. No tiene oxígeno. ¿Y por qué estamos en condiciones anaeróbicas? Porque está muerto el animal. Exactamente, porque el animal está muerto. En cambio, cuando tenemos un alimento de origen vegetal, este va a tener una parénquima que lo va a cubrir, pero además de eso, el alimento va a estar en condiciones aeróbicas. ¿Qué significa eso? Está en condiciones aeróbicas. Con oxígeno. Con oxígeno. Pero vayamos mucho más allá. Estamos en condiciones aeróbicas, y si estamos en condiciones aeróbicas, ¿qué está haciendo la célula? Metabolismo. ¿Respira? ¿Perdón? Respira, exacto. Y si respira, ¿qué está ocurriendo dentro de la célula? ¿Respiración celular? Exacto. Entonces, lo que está formando es, ¿qué molécula? ATP. ATP. Por lo tanto, cuando tenemos un alimento de origen vegetal, una de las formas que tenemos de ver que él sigue en condiciones aeróbicas es que ustedes tengan un alimento, por ejemplo, una fruta verde, y la dejan un tiempo y la fruta va a madurar. Quiere decir que el proceso de respiración que tienen las células vegetales continúa. Entonces tenemos dos tipos de alimentos diferentes que están en condiciones diferentes y que las reacciones, esto lo vamos a ver cuando ya veamos los alimentos con más detalle, producen cambios que son distintos. Entonces, la cantidad de agua que va a estar dentro de estos alimentos es lo que le va a dar la textura y la jugosidad a este. Mientras más agua tenga, más jugoso y una textura mucho más turgente va a tener. Y si tiene menos agua, vamos a tener un alimento que es mucho más seco, pero a lo mejor es mucho más perecedero. Es cosa que ustedes comparen el charqui con la sandía, ¿cierto? Ahí tienen dos extremos, uno que es altamente jugoso y uno que es altamente seco. Y ahí lo que va variando es la cantidad de agua, que lo vamos a ver en la próxima. Dígame. Cuando dijo que seguía ocurriendo la respiración celular en las plantas, ¿era cuando uno sacaba la fruta ya del árbol? O sea, como... Sí, como que ustedes, por ocurre ejemplo, cuando ya la fruta no está en el árbol, sino como... ustedes sacan la fruta del árbol, la sacan verde, la cortaron, se la llevan para la casa, se pueden llevar al árbol. La fruta sigue en proceso de respiración. Ah, ya. Sí, o sea, cualquier alimento de origen vegetal sigue en proceso aeróbico, sigue respirando. ¿Estamos? No solamente el plátano, sino que las manzanas, cuando están verdes, ustedes compran un tomate verde y lo dejan un tiempo, se va a poner rojo. Lo mismo ocurre con las paltas, que están duras como palo y siguen el proceso y quedan blanditas que las podamos comer. Entonces, el proceso metabólico ocupando oxígeno en los alimentos de origen vegetal continúan. No así en el de origen animal, porque a nadie le gustaría ir al supermercado y que el pedazo de carne nos saludara, que mujeres. O sea, yo creo que no, ninguna posibilidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y nos va a quedar mucho más claro cuando veamos, empecemos a caracterizar los alimentos. Y también la cantidad de agua va a ser el tipo de contaminación que estos tengan. Y esto nos va a quedar mucho más claro en la próxima clase cuando veamos la actividad del agua y cómo un alimento con una gran actividad de agua se echan a perder mucho más luego en aquellos que tienen una baja actividad de agua. Entonces, para irnos entendiendo... Dígame. Antes de que siga, ¿qué significaba parénquima?
Parénquima es una capa que va que es una capa súper dura, la parénquima, que protege a los vegetales, que va por fuera de la célula. Es como, no es membrana celular, es como la pared celular, es como ese tipo, es más gruesa. Entonces los permite que los protege. ¿Con eso se refiere como a la cáscara de alguna No. fruta? No, acá estamos metidos dentro de la célula. Ah, ya. Ok, Estamos, aquí gracias. nos estamos metiendo en el nos hicimos chiquititos, nos estamos metiendo dentro del tejido. Somos microscópicos. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Entonces, cuando uno tiene, aquí yo les puse un tejido vegetal, pero en general, cuando uno está dentro de un alimento, ya sea de origen animal o de origen vegetal, tiene que tener en claro que estamos hablando de estructuras que son ordenadas y que está formada por células. Entonces, esto que está aquí, me imagino que se ve el puntero, es la célula que tiene una pared celular en el caso de los vegetales, pero dentro de la célula vamos a tener agua y nos vamos a referir a eso como el proceso intracelular. Y fuera de la célula también vamos a tener agua, es lo que se llama los intersticios o lo que es el extracelular. ¿Me escuchan? Porque de repente el internet me falla. Sí. Ya, perfecto. Entonces, en esos huequitos que están ahí, en esos marcando con el puntero, que son los intersticios dentro, o sea, entre las células, es lo que denominamos el espacio extracelular, que también tiene agua y que también tiene sustancias en los cuales se produce el intercambio entre el intra y el extracelular, para que vayamos teniendo en cuenta dónde estamos metidos. Entonces, yo quiero que ustedes se metan aquí a Mentimer y me dicen si se pueden meter y si se ve lo que vamos a hacer ahora. Déjenme. Espérenme. Ahí. Una pregunta. Dígame. Si se pone algún vegetal, una fruta en condiciones anaeróbicas, ¿la fruta no maduraría? O sea, si la ponemos en una bolsa Ziploc, ¿se detendría o se echaría a perder? Buena pregunta. Las ponemos en condiciones anaeróbicas. ¿Qué cree usted? Creo que depende de la fruta, si madura o se echa a perder. O del vegetal. En algún momento la fruta va a quedar en condiciones anaeróbicas. En algún momento. ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar? Estamos en condiciones anaeróbicas, Catalina. Si se oxidaría es porque estamos en condiciones aeróbicas. El oxígeno es un gran antioxidante. Si la tengo en condiciones anaeróbicas, ¿qué procesos se detendrían? Perdón, ¿se ve lo que están viendo, lo que está apareciendo ahí o no se ve? Sí, profe, sí se ve. Ah, ya. Sí se ve. Ya. ¿Qué cosa? A mí me sale el Go to Mentimeter. Pero no se ve lo que ustedes están poniendo. No, no lo veo. Ah, no, eso no. Ah, ya, espérense. Momento aquí. Eso. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces ustedes vayan respondiendo y quiero saber qué es lo que ponen. El que hizo la pregunta no sé quién era, para seguir mientras ustedes están votando. ¿Profe no se deshidrataría? Se deshidrataría y se conservaría. Si lo dejamos en condiciones anaeróbicas, en ausencia de oxígeno, llegaría un momento en que se dejaría de oxidar y lo podríamos conservar de otra manera. Profe, por mientras yo tengo una pregunta. La que quiera, pregúntale lo que quiera, estamos viendo lo que aparece. Dígame. En la lectura que mandaron, hubo una parte que no entendí que dice propiedades reológicas. La reología es una ciencia que la vamos a ver el próximo año,
que lo que hace es darle forma a los alimentos. Por ejemplo, si yo tengo poroto de soya y quiero transformarlo en carne de soya, en hamburguesa de soya, va a seguir una serie de procedimientos en el cual yo, a partir del poroto, que es un poroto común y corriente, transformo un alimento y le doy las características de otro, dándole la forma de hamburguesa, sabor a hamburguesa, color a hamburguesa, y esa es la biología, es una ciencia. Ah, ya. Muchas gracias. Aquí yo ¿Cómo veo se que... escribe? Díganme. ¿Cómo se escribe la ciencia? Es que no entiendo muy bien. cómo se- Reología. 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 Ya, gracias. Ok, yo aquí voy viendo que ustedes están votando y están poniendo carnes y verduras. Y aquí yo les pregunto al tiro a los que están poniendo verduras. ¿Qué verduras? ¿Y cómo son esas verduras? La mayoría, profe, son verduras precocidas que se ponen en bolsas Ziploc. Verduras precocidas puestas en bolsas Ziploc o los productos congelados que uno compra en el supermercado, ¿cierto? También. Ok, y aquí pusieron frutas. ¿Qué frutas? Fresas, arándanos, aunque a esos nada más se puede hacer brevemente porque si lo dejan muchos días, después cuando se descongelan quedan malas, quedan muy extrañas. Pero, Yo conozco a esta gente que la fruta la muele o la pasa por la licuadora y después la mete al refri para que ok, quede. perfecto. Ahora, eso ya vamos a ir para allá. La frambuesa, frutillas y los frutos rojos y las berries. ¿Bolsas compradas o congeladas? O sea, me refiero a bolsas compradas que vienen congeladas o las congelan al natural. Yo de pura puchenta que soy. Gabriela dice que vienen congelados ambos, natural, perfecto. Más natural. Y después cuando ustedes descongelan esas frutas, ¿quedaron igual a las que ustedes congelaron o no? No, Súper. Y cuando ustedes... qué buena. Me encanta lo que están... Son súper participativos, son unos cursos exquisitos para trabajar. Choclo, carne de pollo, productos animales. ¿Congelan tomate? ¿Quién congela tomate? Alguien que me cuente. Y cuando descongelan el tomate, pero el tomate... momento. ¿Tomate crudo o tomate hecho salsa? Mire, Benja. Y cuando descongelan el tomate, ¿cómo queda? ¿Para hacer la ensalada? ¿Queda exactamente igual? No. Benjamín, su mamá va a congelar el tomate y lo que va a... pero estoy hablando de congelado. Congelado, congelado, congelado. No era el refrigerador, obvio. Ya. Entonces, fíjense que ustedes pusieron las verduras, pero me imagino que son las verduras que ustedes han visto congeladas, o las que vienen en las bolsas, o son algún tipo de verdura, pusieron los choclos. Frutas, algunas, los berries. Y también vamos viendo ya las hamburguesas, frutas y vegetales, el zapallo camote, sí, leguminosas frescas, en general, más que nada, productos de origen animal y algún tipo de verdura, ¿cierto? Entonces voy a volver a la clase. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, lo que vamos a ver ahora, el plátano se pone negro, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Vamos a entrar a lo que es el proceso de congelación de los alimentos. Es cuando uno que agarra casi siempre alimentos que resisten mucho más, como el caso de la carne, y en general
es lo que más uno congela. Y vamos a entrar de lleno en el proceso de congelamiento de un alimento. Y quiero que se hagan chiquititos y se metan en este tejido que yo les había dicho que era dentro de la célula. Cuando nosotros congelamos un alimento, lo que estamos haciendo es que el líquido que se encuentra, ya sea en el extra o en el intracelular, lo vamos a transformar en un sólido. Eso es lo que estamos haciendo. Congelamos la parte líquida del alimento. Y este proceso no es un proceso que sea así desordenado, no, es sumamente ordenado. Y se va a producir en 2 etapas. En la primera etapa se van a formar los núcleos en forma muy ordenadita y después va a venir un crecimiento de los cristales en torno a estos núcleos. Y esto va a llevar a que se produzcan modificaciones indeseables dentro de los alimentos. Acuérdense de lo que yo les decía, que la densidad del agua a temperatura de congelación tiene un comportamiento anómalo. Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando uno congela un alimento, lo que estamos haciendo es que este va a sufrir modificaciones. Y sufre estas modificaciones por 3 partes. Una, por el daño de la formación de los cristales. La otra modificación va a ser por el aumento en la concentración de solutos. Y por último, por la variación que se va a tener en el volumen de estos cristales que se forman por el congelamiento del agua. Y todas estas 3 cosas va a hacer que el alimento vaya a sufrir modificaciones. Y vamos a empezar por el daño que se forma, que se produce por la formación de los cristales. Yo les decía que nos encontrábamos dentro del alimento. Y vamos a partir por lo que ocurre en el espacio extracelular. Entonces, vamos a tener que se van a formar los núcleos y lo primero que se va a comenzar a congelar van a ser el agua del extracelular y esto se va a traducir en un aumento en los cristales que se van a ir formando en el espacio que está afuera de la célula. Como la célula le va a llegar la información que en el extracelular hay una variación en la concentración de solutos, ¿qué creen ustedes que va a hacer la célula? ¿Qué debería ocurrir? No todavía. No. A la célula le llega la información de que hubo una modificación en la variación del líquido extracelular. Entonces, exacto, Michelle lo dijo, es un proceso de osmosis. Acuérdense siempre que en un tejido de cualquiera tiene que haber un equilibrio osmótico entre lo que ocurra adentro y lo que ocurra afuera. Por lo tanto, la célula le dice, oye, afuera hubo una variación en la concentración de soluto y en comparación con lo que yo tengo adentro. ¿Qué hace la célula? Comienza un proceso osmótico y va a comenzar a salir agua desde la célula hacia el extracelular porque tiene que mantener siempre la homeostasis entre los 2 espacios. Pero si sigue saliendo agua hacia el extracelular y estamos en un proceso de congelación, ¿qué va a ocurrir? Si hay más agua afuera. ¿Se va a deshidratar? ¿Qué ocurre con esa agua que salió? Me estoy congelando. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué le pasa a esa agua? Se va a comenzar a cristalizar y esto, al comenzar a cristalizarse y comienzan a crecer estos cristales, exacto, ambas se sigue congelando, van a producir un daño en las membranas porque estos cristales van a requerir espacio y van a comenzar a crecer
a romper las membranas y se va a producir un proceso de deshidratación porque toda el agua que tenía la célula va a comenzar a salir y se va a transformar en cristales y la célula se va a deshidratar. Entonces, esto va a producir un daño en las membranas, tanto del intra como del extracelular. Entonces, ocurre que disminuye el volumen de la célula y comienzan a separarse las membranas. En el caso de los alimentos vegetales, la membrana plasmática se comienza a separar de la pared plasmática y se produce la plasmólisis. Quiere decir que las células pierden la turgencia y pierden la textura. Y acá tienen ustedes una célula turgente y acá tienen una célula que sufre plasmólisis, en el cual se reduce todo y esto produce una alteración en toda la célula del alimento. Mayormente, esto se observa en alimentos de tipo vegetal. ¿Por qué creen ustedes que el daño es mucho más grande en una célula vegetal en comparación con una célula de origen animal? En ambos casos se producen igual, pero ¿por qué es mucho más dañino en una célula de origen vegetal en comparación con una de origen animal? No, no es porque sea... Vania lo dijo, porque la célula vegetal tiene una gran cantidad de agua dentro. Acuérdense, si es que me imagino que lo vieron en biología, que la célula vegetal tiene una vacuola que está llena de agua. Por lo tanto, la cantidad de agua que tienen las células vegetales es mucho más grande en comparación con la cantidad de agua que tiene una célula de origen animal. Entonces, ambas van a sufrir daño, pero va a ser mucho más grande el daño que va a sufrir la célula vegetal. Una forma que tenemos de reducir este daño es la forma como lo vamos a congelar. Entonces, si pudiéramos contar en la casa con un bidón de nitrógeno líquido, sería la papa, porque meteríamos el alimento y saldría congelado al tiro, y eso significa que los cristalitos que se van a formar van a ser súper chiquititos. En cambio, cuando nosotros metemos el alimento en el freezer de la casa, el proceso de congelación va a ser sumamente lento porque vamos a estar a una temperatura así como máximo, menos 18 grados, y el tamaño de los cristales van a ser súper grandes, y mientras más grandes es el tamaño del cristal, más daño se va a producir en el tejido del alimento. Por lo tanto, cuando uno congela en forma muy rápida, agarra el alimento y lo mete en nitrógeno líquido, que es lo que hacen con los congelados que compramos en bolsa, todos estos los productos Maipo, etcétera, los choclos, los porotos, las berries que ustedes me decían, es un congelamiento súper rápido, es un golpe de congelamiento y quedan unos cristales chiquititos. Por lo tanto, el daño que se produce es muy poco. La otra modificación que va a sufrir el alimento es porque aumentan los solutos, y ya lo veíamos un poco antes. Ustedes me lo dijeron, ¿por qué se produce el aumento de los solutos en el extracelular? ¿Qué es lo que ocurre? La osmosis. Eso va después, pero ¿por qué aumenta la concentración de solutos? ¿Qué pasa con el solvente? Disminuye Porque la el agua concentración de sale. solvente. Exacto, ahí disminuye la cantidad de solvente, que es el agua en este caso, y al disminuir la cantidad de solvente, queda una cantidad de soluto expuesto, y ahí sí que entramos a la osmosis que decían, y comienza se mantiene la homeostasis, este movimiento de agua. Todo esto, este cambio y la salida de agua hacia afuera, también se modifica la cantidad de soluto en el intracelular, va a producir una serie de alteraciones en las reacciones químicas, los cuales vamos a estar en un rango entre -5 y -15 grados,
van a producir que se produzcan cambios en el pH, en la viscosidad y en las propiedades redox. Aquí estamos metidos dentro de la célula. Ustedes sacamos el agua por osmosis hacia afuera y nos quedamos con el soluto dentro de la célula. Estamos metidos en el intracelular. Entonces, al haber modificaciones en la cantidad de soluto, también se producen modificaciones en las reacciones químicas que van a ocurrir. Y esto va a hacer que varíe el pH, varíe la viscosidad del medio y varíen los potenciales redox para que se produzcan las concentraciones. Pero además de eso, al tener una menor cantidad de solvente, se va a producir un efecto en las reacciones enzimáticas, las cuales no van a poder ocurrir o simplemente van a ocurrir a la mitad de lo que tienen que hacer. Entonces, esta modificación en el soluto dentro de la célula produce cambios en el tipo de reacciones que la célula va a ir sufriendo. Y por último, vamos a tener lo que es la variación de volumen, y que ya les había contado yo que era por esto de la densidad. Y aquí el agua líquida se forma hielo, yo les decía que se produce este aumento de un 9%, y esto, cuando se forma el hielo y se forman los cristales, produce tensiones dentro de la célula. Aquí ya estamos metidos mucho más adentro, estamos metidos en los organelos de la célula. Y estos organelos, que también están formados por agua, se van a congelar, y si tenemos un crecimiento de un 9%, ¿qué va a pasar con los organelos? ¿Qué pasaría? ¿Pierden su función? Explotan. Justamente, Benjamín, se rompen. ¿Y qué organelo tiene la célula que es que tiene componentes que son muy dañinos? Esto es biología. Expliquemos la biología. ¿Qué componente? ¿Qué organelo? ¿Qué otro más? Pusieron el lisosoma, pero hay uno que es muy malo. Exactamente, Estefano, el peroxisoma. Muy bien, Sofía, muy bien, Vania, los peroxisomas. Ahí se produce la degradación de todos los compuestos, ¿cómo se llaman? Los radicales libres. Por lo tanto, si ese componente explota, se produce un daño irreparable a la célula. Entonces, vamos a tener que, mientras más delicado sea el tejido o la célula, mayor va a ser el daño. Y es por eso que ustedes me decían que ustedes congelaban los berries o los arándanos, etcétera, pero una vez se los dejaban mucho rato, quedaban muy feos, unas cosas así como súper aguados, etcétera. Y de hecho, en los restaurantes, eso es súper finos, cuando a uno le sirven frutos congelados, siempre vienen semicongelados, no están descongelados enteros, porque si están descongelados enteros pierden completamente la textura. Entonces, fíjense que yo les puse aquí estos alimentos que son son sumamente delicados, se rompen. Y va a ocurrir lo mismo con la fruta. Y ustedes con el experimento que van a hacer me van a contar qué pasó. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Dígame, escucho. ¿Puedo volver 2 diapositivas atrás? Sí, puedo Para hacer volver. una pregunta. ¿Profe? Diga, ¿dónde? ¿A cuál vuelvo? Ahí, eso. Ya. Cuando dice la variación del volumen, ¿se refiere a lo de cuando creció, o sea, del 9%, o de que se deshidrató Me refiero a la variación de volumen, que yo les decía que el agua, cuando se congela, me quedo aquí, el agua, cuando se congela, se transforma en hielo, sufre por este comportamiento anómalo un aumento de un 9% en su volumen. Entonces, el agua que está dentro de los organelos, y acuérdense que los organelos están rodeados por una membrana celular, igual que la membrana que está por fuera de la célula, explotan. Sí. Porque crece. Entonces, eso es lo que produce la rotura de estos. Ya, gracias. Hay otra pregunta por ahí que alguien habló. Sí, profe. Era cuando
estos productos son de exportación, los congelan con nitrato, ¿cómo dijo usted? Nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido, ¿sí? Lo más probable, sí. Ah, ya. Gracias. Profe, yo también tengo una pregunta. Ya, la que quieran. Escucho. Es que he leído mucho que comerse, por ejemplo, un arándano congelado a uno que esté fresco tiene como mayor beneficio. No Porque sé si eso sí. es verdad. Nada supera a la fruta fresca. Nada supera un alimento fresco. Ay, Y ojo, vamos a ver aquí las ventajas. No sé qué dice la pregunta, no lo vi, pero ojo aquí lo que vamos a ver. Ventajas y desventajas de la congelación. Ventajas. No se añaden ni se eliminan componentes. O sea, si yo tengo una cantidad de azúcares o de nutrientes, estos se van a mantener. No hay variación en los aportes de nutrientes. Pero si un alimento está contaminado con microorganismos, lo digo tanto por la carne, por alimentos que también procesados, o por ejemplo, mayonesas, etcétera, los microorganismos no se destruyen cuando ustedes congelan un alimento, quedan en estado de latencia. Las ventajas que nos altera el poder, el sabor natural. Aquí yo tengo una discrepancia con esto, pero en estricto rigor, si yo compro choclo congelado y después lo descongelo, sigo identificando sabor a choclo. Las esporas de ciertos compuestos son resistentes al congelamiento. Por lo tanto, si están contaminados con algún tipo de esporas tóxicas, estos, una vez que se descongelen, van a crecer. Sabor a refrigerador, sí, eso es verdad. Creo que esto. No reduce su digestibilidad, o sea, el alimento se sigue comportando igual. Las toxinas de ciertos compuestos que están ahí se van a mantener y no se van a eliminar. Y no causa pérdidas significativas, porque sí hay pérdidas, pero no alcanzan a ser significativas, cuando uno congela, pero la deshidratación rápida e intensa, cuando no hay un envasado adecuado, hace que se pierdan algún tipo de cosas. Entonces, quiero que quede súper claro que no porque yo congele un alimento, y si este alimento viene contaminado con cualquier tipo de bicho, esporas o viene con algún tipo de toxinas, estos no van a desaparecer. Por lo tanto, ojo aquí, la persona que me dijo lo del arándano, póngase usted que esté contaminado con algún tipo de bicharraco, Escherichia coli o manipulación del caballero que los congeló, que fue al baño y no se lavó las manos y quedaron ahí los bicharracos, no se murieron. ¿Estamos? Quiero que entiendan de que hay ciertas cosas que yo congelo el alimento para preservarlo, pero no para destruir compuestos que son dañinos. Entonces, aquí yo les puse a la temperatura que esto que está aquí es el termómetro y es lo que ocurre dentro del refrigerador. No sé si ustedes saben cómo funciona su refrigerador. ¿Alguna vez ustedes saben cómo funciona un refrigerador? En la parte de abajo del refrigerador tiene una temperatura, dígame. En la diapo anterior, cuando decía deshidratación rápida e intensa, no hay envasado adecuado, ¿quiere decir que nunca va a haber un envasado adecuado o si es que no hay envasado adecuado? Hay envasados adecuados. O sea, no existe el envasado ideal. El vacío es lo más ideal que tenemos y hace que las cosas perduren. Pero cuando un mal envasado, por ejemplo, ustedes llegan a agarrar la carne, se contaminó, qué sé yo, o ustedes sacaron la carne, pusieron berry al lado, hubo contaminación cruzada, agarraron la bolsa, la metieron al refrigerador, etcétera, y quedó contaminado igual. O sea, depende de cómo ustedes manipulen el alimento. Bueno, dentro del refrigerador, volviendo un poco, porque estamos un poco en la hora, dentro del refrigerador hay diferentes temperaturas.
La parte de más abajo, donde ustedes guardan las verduras, tiene una temperatura, y la parte de más arriba, donde se ponen los lácteos, que es lo más cercano al freezer, a la parte de arriba, tiene una temperatura menor. Por lo general, el refrigerador se encuentra a 4 grados Celsius. Pero fíjense acá, yo les puse que las toxinas, esto para que ustedes vean, que se mantienen exactamente igual la temperatura, que se evitan cosas, pero que a temperaturas de menos 18 grados, lo que va a hacer es que las reacciones químicas van a disminuir su velocidad, pero una vez que yo los descongelo van a seguir. Vamos a evitar que las bacterias se multipliquen a menos 8 grados, pero una vez que yo los descongele, van a seguir. Yo no dije que las maté, dije que evite que se multipliquen. Acá a 0 grados voy a tener que la actividad de las bacterias de producir toxinas se va a reducir, pero se descongelan y siguen. O sea, para que ustedes vean que yo puedo detener algunas cosas, pero una vez que descongelo el producto, las reacciones siguen. Y ahora métanse aquí al Mentimer. Me voy a cambiar de lugar para que veamos lo que ustedes me van a contestar. ¿Profe, una pregunta? Una pregunta, dígame. Es cierto que ya al aumentar los cristales del agua en el espacio extracelular, entonces por osmosis el agua sale. ¿Hay un momento en que el agua de la célula sale o la célula igual se congela, como por dentro? También se congela por dentro. Ah, ya, gracias. Entonces, a ver, aquí. Ajá, me voy a meter. Ay, me fui un momento. Me fui. Ay, no la puedo cargar. Ah, ¿qué hice? Odio esto. Ahí cuando mis hijos me dicen que soy boomer. La quiero cargar. No puedo. Ay. Alguien que me ayude para saber cómo puedo salir de aquí. Quiero irme. ¿Quiere cambiar de pantalla? Quiero ir a lo que les estoy mostrando para ver si se puede compartir. Pero es que no sé cómo meter la manito para que aparezca. Ah, no sé cómo Tiene que hacer. dejar de compartir y compartir de nuevo la pantalla. Tiene que dejar de compartir pantalla, profe. Ya. Déjenme ver dónde estoy. Estoy aquí. Espérenme, un segundo. Antes de... Estoy acá. Un momento, espérense. Ahí. ¡Ay! ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Perdonen, ¿ah? El enlace. El enlace. Y así lo que yo quiero es meterme en el enlace. Así yo me quiero meter en el Mentimer. Eso quiero hacer. Como lo hicimos No delante. sé si Don Power se puede, no estoy segura. A ver, espérenme, espérenme. Que vi la otra. Espérense. Bueno, la pregunta que tiene ahí es que si ustedes se metieron o no. Oye, esto para mí es horrible esta cuestión. Ya. Sí. ¿Cuál es la pregunta que sale? ¿Cuál es la pregunta que les hace Las humitas.
Ya. Y me quiero meter para puro mostrárselo, no puedo. Qué maldad, no sé cómo hacerlo. Ay, qué pena. Espérenme. Sí, quiero hacer quitar el puntero. Bueno, la pregunta era que no, ya no me puede meter. Qué lata. No sé cómo meterme, que marque el cursor me marque y me pueda meter en el computador con el puntero. La pregunta era, y ustedes así me hacen abierta, la hacemos abierta. ¿Qué les gustaba más? ¿Una humita fresca, una humita congelada? ¿O se notaban alguna diferencia entre ambas? ¿O no les gustan las humitas? Según Benja, tienen el mismo sabor. ¿Qué prefieren, la humita veraniega o la humita, cuando ustedes uno hace humita en el verano y las congela? ¿Son iguales? Esa era la pregunta, si les gusieran iguales o no eran iguales. Aquí María dice, no son iguales, lo mismo dice Anita, Josefina dice que son 1000 veces las veraniegas, yo las apoyo a ella absolutamente. ¿Cuál es la textura que tiene una humita congelada? ¿Alguien me la podría describir? Son mucho más secas, ¿cierto? Sí, son mucho más secas. Son muchísimo más secas. Son horriblemente más secas. ¿Dónde estoy? Entonces, vamos a seguir con la parte de congelación. Espérenme, no sé qué me pasó aquí. Sin reírse la profe. Ahí sí. Entonces, vamos a entrar a lo que es son más duras, a mí también han ganado comer humita, total, vamos a salir en un tiempo más y comemos humita. Vamos a entrar a lo que es el proceso de descongelación. Congelamos el alimento, lo dejamos una cierta cantidad de días y lo que vamos a hacer ahora vamos a descongelar. Lo primero que tienen que saber es que el proceso de descongelación no es necesariamente el proceso inverso de la congelación. Es un proceso que es mucho más largo y que tiene 3 etapas. Y cada una de estas etapas tienen esta forma. Si ustedes se fijan acá, tenemos una etapa que es sumamente rápida, una etapa que es larga, pero que va por debajo de lo que es el punto cero de descongelación, y después comienza el proceso de descongelación en sí misma. Este gráfico maravilloso lo hice yo. Entonces, vamos a referirnos primero a la etapa AB del proceso de descongelación, y este es un proceso sumamente rápido, ya que, si ustedes no lo sabían, el hielo es un excelente conductor del calor. Están ahí con los subtítulos, no sé cómo sacarle los subtítulos a la presentación, ¿qué quieren que les diga? El hielo es un tremendo conductor del calor. De hecho, si ustedes han visto cómo se hacen los iglúes, los esquimales, y por qué viven estas casas de hielo, es porque es un tremendo conductor de calor. Entonces, en ese periodo de tiempo, la temperatura es sumamente rápida, como comienza a aumentar, hasta que llega a un periodo que entramos en la etapa que va del punto B al punto C, que ocurre por debajo del cero, pero pegadito y a temperatura mucho más alta. Esta etapa
es sumamente prolongada y aquí disminuye la congelación y ocurren una serie de cambios que van a producir alteraciones en el alimento. Lo primero, que al producirse la descongelación, se va a comenzar a concentrar soluto en solución y esto va a favorecer las reacciones químicas que van a ocurrir. Se comienza a disolver el solvente, el soluto se disuelve en la solución y esto hace que comiencen reacciones químicas. Pero además de eso, como va a haber más solvente, por otro lado, también va a haber un aumento de cristales, esto en paralelo, y que van a comenzar a modificar la textura del alimento. Y por último, vamos a tener la pérdida de componentes a través del exudado, que es esta agua o este líquido que queda cuando uno se descongela el alimento. Y aquí, ojo, una de las cosas que se pierden son una parte de las vitaminas hidrosolubles, porque a ser hidrosolubles les gusta el agua y se comienza a liberar. Y además, al tener un medio líquido, vamos a tener que ciertos microorganismos que soportan variaciones térmicas, que se llaman los ciclotrófos, se pueden activar y este exudado les va a aportar nutrientes y van a comenzar a producirse el crecimiento de algunos microorganismos patógenos, en el caso que el alimento los tuviera. Entonces, y después tenemos la última etapa donde se funde el hielo y ya la temperatura comienza a subir y tenemos el descongelado del alimento. ¿Cómo se puede evitar esto? Primero, haciendo que el proceso sea sumamente rápido y evitar que se descongele el alimento. Lo que podemos hacer, que dice, por ejemplo, todos los productos congelados, dice, usted hierva el agua y agrega el alimento congelado. O agarramos el producto y lo cocinamos directamente congelado, o utilizamos el microondas. Entonces tenemos esas tres maneras de evitar la formación, la pérdida que se produce por la descongelación. ¿Dudas al respecto? Profe, ¿puede poner la diapo donde salen todas las etapas de la descongelación, porfis? Esa, gracias. ¿Esta? No, esa. Gracias. Entonces, que les quede claro que es un proceso que no es inverso a la congelación y que también se produce formación de cristales, daño en el tejido y se produce lo que vamos a llamar el exudado, donde se van a liberar algún tipo de nutriente, específicamente las vitaminas. Y aquí está la razón por la cual nunca un alimento que se descongela vuelve, y dice, no se vuelve a congelar, porque lo que están congelando no es el alimento original, sino que están congelando un alimento que tiene rotas las membranas, que ha liberado enzimas digestivas que tiene las células y que no son buenas, etc. Por eso un alimento que se descongela no se puede volver a congelar. ¿Dudas? Pero puede volver antes a la que tenía, pero antes de esa. ¿Esa? La que viene antes de etapas. ¿Antes de etapas? Sí, tenía la C y la D ahí. Espérese. ¿Esa no? Ahí no. No, la que tenía antes, donde salían las 4, A, B, C, D. Eso. Esa. Sí, esa, por favor, quiero leer algo. Profe, Dígame. ¿podría repetir las razones por las cuales no se puede volver a congelar el alimento? Fíjense que hemos visto que cuando congelamos un alimento en forma lenta, rompemos los organelos y se van a liberar, y cuando se descongelen, esa ruptura va a hacer que se liberen enzimas que tienen dentro los organelos, vamos a tener estructuras que ya no corresponden, no es el alimento original con el cual partimos, y además de eso, a medida que se va descongelando, se produce la liberación
del exudado y en el exudado se van arrastrando ciertos nutrientes. Por lo tanto, el alimento que yo ya tengo no es el mismo que tenía al principio. Y eso va a ser, si ustedes congelan, se van a producir reacciones que van a ser anómalas. Profe, el exudado es del agua que tenía adentro. Exactamente, el exudado es el agua que tiene adentro el alimento y va arrastrando, acuérdense que se rompieron los organelos, se descongela, los organelos quedaron abiertos, van a liberar el contenido que tenían dentro, o sea, el peroxisoma tiene unas enzimas digestivas brutales, y eso va a producir daño en el tejido, en el citoplasma del alimento. Todo eso, ustedes se lo van a comer. La presentación la voy a subir ahora a Canvas junto con el video, las dos cosas. Ya. Para que queden tranquilos. ¿Más dudas? Yo tengo una duda Dígame. de lo que pasaba al respecto de la licuadora con las frutas. Ah, perfecto. Cuando se muele. Ahí cuando ustedes, lo que hacen ahí, ustedes homogenizan el alimento y en el fondo rompen todo, pero rompen todo antes de. Y cuando ustedes lo congelan, mantienen las mismas características. Lo congelan y lo descongelan, queda igual. Es lo que ocurre con las salsas cuando uno toma el tomate y lo congela directo, etc. Entonces ahí ustedes hacen una homogenización y no hay membranas que se rompan. Gracias. Profe, no hay membranas porque ya se rompieron todas las... Exactamente, exactamente. Ya. O por lo menos se rompió el tejido, no hay, lo que se está haciendo más que nada es que se rompió el tejido y no hay espacios intersticios entre las células. Entonces, la formación de cristales va a ser pareja. Pero igual no lo pueden volver a congelar, ¿ah? O sea, cualquier alimento que ustedes congelen y descongelen, no se puede volver a congelar. Profe, cuando se pone entonces un alimento a descongelar, ¿es preferible que sea remojado en agua caliente, no así como a la intemperie, para que sea más rápido? ¡Ah, qué buena pregunta! Obvio que sí. O sea, y de hecho, fíjense las instrucciones que traen los alimentos congelados. Ya, gracias. Fíjense en eso, cuando ustedes estén cocinando. Ah, deja preguntar algo que es difícil de comprender. Sí. Cuando ustedes están descongelando el alimento, comienza a producirse agua. Y mientras se produce agua, y esto es medio paradójico, quedamos en un periodo que queda debajo del punto de congelación. Al haber agua, se van a comenzar de nuevo a formar cristales. Hasta que ya, y esto queda por debajito, hasta que se dejan de formar estos cristales porque no hay más agua que los forme y ya comienza el proceso en sí mismo de descongelación. Esos cristales que se forman, Benja, nuevamente rompen tejido. ¿Se entiende ahora? ¿Dudas? Profe, igual como que en definitiva igual es como malo comer alimentos entonces descongelados, como en todo sentido, ¿no? No necesariamente, porque Porque es si una manera de... sueltan Exacto. toxinas. Siempre va a ser mucho mejor, y aquí está la respuesta, por la voz parece que era la misma del estudio leído de los arándanos congelados y los arándanos naturales. No, pero sí, no. No, es que me quedo dando vuelta a eso. Siempre va a ser mucho mejor un alimento fresco. Siempre, que no va a tener ningún daño. Congelamos los alimentos para preservarlos. O sea, si no tuviéramos refrigerador, tendríamos que ir todos los días al supermercado a comprar los alimentos, la leche, por ejemplo, o las proteínas correspondientes. No podríamos guardar alimentos de un día para otro, etc. Entonces, y aquí entra el criterio. Sí se pueden comer alimentos congelados. Lo que no se puede hacer es volverlos a congelar. Y por eso la industria nos dice la forma como debemos descongelarlo para que sea mucho mejor y no perdamos la cantidad de nutrientes.
y está en el microondas, está el de congelarlos directamente en el agua hervida, etc. Profe, Dígame. en el caso de las berries, cuando las congelan, ¿cuántos días se puede tener ahí? Porque siento que esas sí se pueden dañar a pesar de estar congeladas o no. Las berries se van a dañar igual porque son sumamente delicadas de tejido. O sea, es cosa de ver, uno toma una frambuesa y la aprieta un poquito y se rompe. La idea sería un congelamiento rápido para mantener las berries, que mantengan todo. O el congelamiento que uno hace en la casa y después ocuparlas para hacer cúgenes o postres, no para una presentación muy bonita. Aquí María Ignacia Acevedo pregunta, dice, ¿entonces comer mejor alimentos licuados? No, es una forma que se dañen menos, pero la carne, el pollo, todos los productos que vienen en bolsa congelados no están licuados. Pero si uno tiene un tomate que es sumamente, que está echando a perder, uno lo muele y lo puede guardar para después hacerlo salsa. Ojo, no para comérselo como ensalada. Profe, de lo que le estaba diciendo antes también. Entonces, si yo mantengo mucho tiempo congelado unas fresas, están más dañados, ¿no? Entonces, cuando la descongelo queda... No, ustedes, va a llegar un momento que se va a mantener el alimento a la temperatura que corresponde. Ustedes, y de hecho, fíjense cuando ustedes congelen alimentos o los alimentos congelados, tienen fecha de vencimiento y uno puede mantener congelado un alimento 6 meses y se mantiene. Es en el proceso de congelación y descongelación donde se produce el daño. Una vez congelado, se mantiene, se queda así como en el tiempo. Es en los procesos de congelación y en el proceso de descongelación donde se produce el daño. ¿Estamos? Ya, sí. Gracias. Creo que estamos en la hora, muchachos, como para ir a almorzar. ¿Dudas? Sí, estamos en la hora. Constanza pregunta la razón que no puedo volver a congelar. Porque cuando ustedes descongelan el alimento, o lo congelaron y lo descongelaron, se producen roturas de membrana. Entonces, si ustedes vuelven a congelar, se descongela el alimento y los organelos, como explotaron, van a liberar las enzimas, estas van a quedar expuestas en el citoplasma y van a producir daño. Entonces, Sofía dice, ¿es mejor congelar la forma rápida? Siempre, sí, pero nadie en la casa tiene los medios para hacerlo. Ya, muchachos, quedamos libres de acción, ¿les parece? ¿Sí? ¿Vamos a almorzar? Muy bien.